Buenas tardes a Bueno, todos. Esperamos que les sea útil esta capacitación. La idea es que, por un lado, presentar el programa de las buenas prácticas agropecuarias, que ya está cerrando, el 30 de septiembre en teoría cierra. Y por otro lado, lo hemos invitado o convocado a Héctor Pérez para que nos capacite a todos los productores y a los técnicos de acá de la zona de Dianfune, a Marcelo Barra, el presidente de la sociedad rural, ya que en la sociedad rural han recibido como un aporte en comodato por parte del ministerio un equipo para la confección de rollos de pastura para que los productores puedan de alguna manera confeccionar algunas reservas para las épocas críticas. Y bueno, como esa tecnología todavía no es muy aplicada acá en la zona, nos va a hacer falta bastante capacitación en todo lo relacionado a la siembra, a las especies y a la confección propiamente dicho de este tipo de forrajes conservados. Así que buenas tardes a todos. Buenas tardes Marcelo, Santiago, Héctor, Romina y todos los participantes. Le damos la palabra en primera instancia a Santiago de la Rosa para que nos cuente lo del programa de las buenas prácticas agropecuarias. bueno, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marcelo. Cristian, gracias por invitarnos. Héctor, seguramente la charla va a ser súper fructífera. Siendo especialista en pasturas, creo que van a poder sacar el jugo y llenarte de preguntas, me parece también, y poder sacarse algunas dudas. Me presento, soy ingeniero agrónomo, soy Santiago de la Rosa, soy técnico del Ministerio de Agricultura y hoy me toca coordinar lo que es el programa de buenas prácticas agropecuarias que está llevando adelante la provincia. Y bueno, la intención de esta mini presentación que voy a darles es para aquellos productores que no conocen o que no han escuchado nunca o que lo han escuchado un poco de pasada, mostrarle un poco resumido lo que es el programa y obviamente pueden acercarse una vez finalizado aquel productor que lo desee a nuestra agencia zonal ahí en Dianfunes con Romy Flores que lo va a estar esperando para poder asesorarlo y poder ayudarlo en lo que es la CAREL. Voy a compartir pantalla, así. Bueno, para empezar un poco siempre la pregunta que me hacen o la pregunta que nos hacemos es, ahora que está tan en vilo la palabra buenas prácticas agropecuarias, es qué son las buenas prácticas agropecuarias o qué son las buenas prácticas. Las buenas prácticas son una serie de recomendaciones técnicas, prácticas que ayudan y que propenden al desarrollo sostenible y va involucrando no solo a la producción primaria, sino también a toda la cadena que está relacionada con esta producción. En este caso, el programa que lleva adelante el Ministerio es un programa totalmente voluntario y reconoce a los productores que van más allá de la ley y que realizan buenas prácticas, obviamente, tranqueras adentro de su establecimiento. Los beneficios que tiene el programa es un informe con las prácticas validadas, con las prácticas que el productor declaró, emitido por el Ministerio de Agricultura, un cartel para su establecimiento indicando que él, puertas adentro, tranqueras adentro, realiza la producción de una manera sostenible, sustentable, tanto con el medio ambiente, con la sociedad y bueno, con los recursos. Un sistema de puntaje dependiendo de las prácticas que el productor valida y este sistema de puntaje, al finalizar la corrección, se transforma en un reconocimiento económico para los productores. ¿Quiénes son los beneficiarios o los potenciales beneficiarios que tiene el programa? Son todos los productores agropecuarios que desarrollen su actividad dentro de la provincia de Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Es cualquier productor, pongamos un ejemplo, que no sea de Córdoba, pero que desarrolle su actividad dentro de la provincia de Córdoba, puede ser beneficiario del programa. Algo muy importante, es independiente si es el propietario o no del establecimiento o del campo donde está llevando adelante la producción. ¿Qué significa esto o por qué nosotros lo vemos de esta manera? Porque consideramos que en realidad la persona importante o el sujeto beneficiario
es el que toma las decisiones a la hora de producir. Entonces, por eso, no importa la condición que tenga frente a ese establecimiento o a ese cedulón de rentas el productor, sino es lo importante para nosotros es qué decisión toma a la hora de producir. Obviamente tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ingresar y claramente tiene que implementar buenas prácticas agropecuarias. Rápidamente, un mapita que preparé para mostrar lo que fue la edición 2020, el año pasado. Hubo 3.346 productores beneficiarios dentro de toda la provincia, en la provincia de Córdoba, de los cuales 91 fueron del departamento Ixchirín. La verdad que año a año se van sumando cada vez más. Los productores van mostrando el interés y ganando esa confianza del programa, y se van siendo parte, ¿no? Lo hace parte de cada uno. Un poco los números de lo que fueron del año pasado. El presupuesto fue de 159 millones, que se ejecutó en su totalidad. El promedio por productor fue de 47.000 pesos. Este año está casi en 80.000 pesos el promedio por productor, y las superficies en BPA o bajo BPA fueron de 1.300.000 hectáreas. Si tenemos en cuenta los últimos datos del censo 2018, en donde nos dio como una superficie destinada a la producción agropecuaria de 11 millones, y creo que eran 11.300.000 hectáreas, estamos casi con un 10% de la superficie destinada a la producción en Córdoba con BPA. Este año ya estamos llegando casi a las 2 millones de hectáreas, o sea que van sumándose cada vez más hectáreas al programa. Rápidamente, los requisitos que tiene es contar con un ciudadano digital nivel 2. Hoy por el tema de la vacunación, o la gran mayoría accedió al sistema. En caso de que no lo tengan, es súper sencillo hacerlo. Estamos a disposición para poder ayudarlos a crearse el ciudadano digital. Contar con un número de cuenta de rentas y tener una inscripción en el registro de productores, ya sea para productores agropecuarios o para productores apícolas en caso de que así lo sean. Y para poder aprobar las prácticas o aprobar el programa, se necesita un quit válido en donde el productor demuestre que está llevando adelante su producción, validar prácticas en 2 ejes como mínimo, que ahora lo voy a explicar un poquitito, y tener, en caso de ser propietario del cedulón, estar al día con lo que es la ley agroforestal que tiene la provincia de Córdoba. Las prácticas de este año, a modo de resumen, son 12 prácticas que están englobadas en 3 ejes. Estos 3 ejes no es que nosotros los pusimos así porque nos gustó, sino que están en consonancia con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Los primeros 3 están dentro del eje persona, que es la participación en grupos asociativos, las capacitaciones, como es esta que van a estar participando hoy, y responsabilidad social, que involucra varias prácticas dentro de esta, como hay una, por ejemplo, que la verdad que funcionó bastante para nosotros, que se llama Tranqueras Abiertas, que es un videíto, un simple video mostrando qué producción hace el productor, contándonos qué buenas prácticas realiza. Ya está validando esa práctica. A la derecha van a ver los puntajes máximos tener por cada práctica, y ese puntaje, cada punto este año vale 90 pesos, y lo de la derecha es el puntaje máximo. Dentro del eje planeta tenemos lo que son las prácticas de nutrición de suelo, de rotación con gramínea, de pasturas implantadas y de sistematización con terrazas. Y dentro del eje prosperidad, también en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible, encontramos lo que es el manejo de cultivos intensivos, que involucra a todo lo que es productores hortícolas, productores florícolas y productores vitivinícolas. Tenemos la práctica de trazabilidad, que es una práctica que para aquellos productores que realizan algún tipo de certificación o realizan 2 o 3 o más recetas fitosanitarias consecutivas en el mismo lote, pueden validar esta práctica. Aquellos productores que utilicen alguna herramienta digital tecnológica como son las AgTech también pueden validar prácticas, lo que es agricultura de precisión, y finalmente lo que es la práctica tecnificación ganadera o tecnificación pecuaria, abarcando a casi todas las producciones pecuarias.
por ejemplo, cría de ganado bovino, producciones de leche, productores apícolas, productores de aves, también tenemos a la parte de equinos, porcinos, creo que no me olvidé ninguna. La verdad que hay mucha producción. Para el año que viene estamos tratando de involucrar 2 prácticas generales para aquellas producciones puntuales o específicas que nos olvidemos, para que no queden fuera del programa. Una vez que el productor carga su información, este es un ciclo para mostrarle cuál es el recorrido hasta poder cobrar el beneficio. El productor realiza la carga, envía revisión, nosotros como equipo técnico revisamos esa carga, en caso de encontrar algún error o algo de que nosotros vemos que no lo cargó bien o demás, nos ponemos en contacto, le avisamos, el productor tiene 72 horas para poder corregir ese inconveniente, se aprueba la BPA y luego es citado para entregar los beneficios que nombré al comienzo. Estos son nuestros contactos, obviamente después le puedo dejar mi mail y mi teléfono en el chat, en todo caso pueden también acercarse a la Agencia Nacional como lo dije antes, estamos a disposición para poder ayudarlos, a poder brindarle asesoramiento y sacarse todas las dudas, y les dejo también, como en este caso, lo que es la capacitación, cada capacitación va acumulando horas para poder validarlas en BPA, esta capacitación va a validar para este año, todas las capacitaciones que entren o que se hagan después del 30 de septiembre, que es el cierre del programa, van a entrar para el año que viene, o sea que se pueden seguir capacitando. No quiero robarle más tiempo, lo quiero dejar a Héctor con su exposición, así que yo ahí dejo de compartir. Espero haber sido un poco claro. Cualquier cosa, como les decía, yo quedo a disposición. Y si quieren también puedo acercarme ahí a la agencia y juntarnos cumpliendo todo lo que es el protocolo para poder charlar también, ¿no? Para el año que viene o para este año. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu aporte. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Santi. Gracias a ustedes por brindarnos el espacio para poder promocionar el programa. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Hacía tiempo que no compartíamos una actividad de este tipo. La verdad que entusiasmado y espero que lo que tengo para presentarles sea más o menos lo que charlamos con Cristian y que la idea que dice este título, que es acondicionamiento de lotes para la siembra de pasturas con destino a la confección de arroyos, sea lo que está necesitando. Bueno, yo estoy trabajando en el INTA Manfredi, no soy oriundo de acá, trabajé en Santiago del Estero, en el INTA y en Tucumán también. Mi experiencia es mucho en ambientes semiáridos, con problemas de estrés hídrico, salinos, y trabajé mucho en pasturas megatérmicas. Así que la idea es presentar algunas imágenes en la primera parte de la presentación que obtuvimos en algunas recorridas que hicimos por la zona a través de un proyecto financiado por el IPCBA en la zona de las sierras, desde un triángulo que formaba desde Villa de María del Río Seco hasta Cruz del Eje y tomando como el otro vértice la unión de las rutas 9 y 60. Entonces en todo ese ambiente recorrimos muchos sistemas ganaderos, recorriendo, viendo el tipo de vegetación, las pasturas, los animales y haciendo una serie de consultas a través de una encuesta. Entonces mucho del material que tengo son fotos de ahí de la zona. Entonces un poco para ejemplificar qué lotes disponemos en la región, como para pensar en un sector de los campos destinado a la producción de pasturas y directamente relacionados a la confección de heno, ¿no? Bueno, podemos tener pasturas nativas en mala condición, con fachinal, con baja o alta cobertura de arbustos.
pasturas nativas o implantadas también en mala condición, también con fachinal, con baja o alta cobertura de arbustos, en algunos sectores presencia de piedras o cárcavas, como está en la foto de la izquierda, mucho más hacia arriba en las sierras, o lotes con pasturas implantadas en diferente estado, con baja o alta coberturas de arbustos. Acá a la izquierda tenemos, por ejemplo, un claim. Esta es la zona de San Francisco del Chañar, ahí en alguna región, un Corumpanicum coloratum, con presencia de arbustos en baja densidad, pero también la pastura tiene una baja densidad de plantas. A la derecha tenemos también una pastura de Klein, con una excelente cobertura de plantas de Klein, pero también una presencia de arbustos en alta densidad. Y abajo tenemos una pastura de Gatton, cerca de Anfunes es esto, con excelente cobertura de plantas, pero una presencia de arbustos también en baja densidad. Otras son pasturas también implantadas con fachinal, con baja o alta cobertura de arbustos. A la izquierda un Gatton con excelente cobertura de plantas, pero la presencia de arbustos y árboles en baja densidad tipo silvopastoril. A la derecha tenemos también, esto en la zona cerca de Anfunes también, una pastura de Klein, una muy buena cobertura, muchas plantas, una alta densidad de plantas de Klein, pero también hay arbustos en alta densidad, como se ve atrás, y está bajo pastoreo. Y también esto sobre la ruta 9, ahí llegando posiblemente, pasando Villa de Totoral hacia el norte, también un sector donde hay pasturas de Gatton Panic que tienen buena cobertura, pero también tienen presencia de arbustos en baja densidad. Y como se ve, un sector de sierra también con pastura de Gatton, muchas de estas quemadas, ¿no?, que han sufrido procesos de incendios. Bueno, también tenemos Klein, como está a la izquierda, con buenas coberturas y presencia de arbusto en baja densidad, o algunos sectores de pasturas en renovación, con una remoción con pasado de rastras y control de leñosas en distinto estado. Pero ustedes ven que el número de plantas de Gatton en este caso también es un número bastante bajo. Y también encontramos otros sectores ya más limpios, donde hay, que son las chacras, estas que generalmente se las utiliza para la implantación de verdeos de verano o de invierno. A la izquierda ustedes ven un rastrojo de sorgo pastoreado, y a la derecha un rastrojo un cultivo de trigo también sometido a pastoreo. Esto cerca de San Francisco del Chañar, ahí en toda esa zona. Bueno, como resumen de todo esto y de lo que tenemos que hacer con estos ambientes, traté de hacer un esquema con todos los tipos de lotes que podemos encontrar, lotes con pasturas nativas en mala condición y fachinal, lotes con pasturas implantadas también con fachinal, o lotes limpios bajo uso con pasturas anuales. Bueno, acá en los dos que están sea pastura nativa o pasturas implantadas con fachinal, bueno, lo que queda es el control de renoval y limpieza de restos leñosos. Como hay una política ambiental bastante fuerte en Córdoba, sin duda que hay que hacer en muchas situaciones la presentación del plan de trabajo donde se involucre la limpieza de estos espacios, sea que tenga una pastura implantada o se desee utilizar algún sector del campo que tenga un fachinal en mala condición para poder ser utilizados. Entonces las alternativas acá, después del control de renoval y limpieza de esos restos de leñosa, es la siembra con forrajeras adaptadas en algún caso, o la renovación o la resiembra cuando tenemos una pastura
ya establecida, pero con baja densidad de plantas. Siempre el concepto, por las características de lo que queremos lograr, que es un heno de calidad, es mantener todos estos sectores limpios de restos de leñosas. Como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, el común denominador, casi salvo en los lotes limpios bajo uso con pasturas anuales, que se podrían seguir utilizando con anuales, o siembra de perennes para la confección de rollos. Bueno, es un poco el resumen de los espacios que tenemos a donde podemos destinar parte de esa superficie en la confección de rollos. En la mayoría de los campos que visitamos, estos espacios, sean lotes con pasturas implantadas o los limpios, no son de grandes superficies, salvo en algunos campos muy tecnificados y cuyo destino es la invernada o la confección de silos, de otro tipo de reservas. En la mayoría de los campos que visitamos tienen superficies pequeñas que están en distinto grado de invasión, para decirlo de alguna manera, con leñosas. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta? Es la segunda parte, digamos, de la presentación, de cuál es la importancia de reservas forrajeras. Y en este esquema, donde tenemos la oferta de energía y requerimientos de una vaca de cría, nosotros sabemos que tenemos una época del año donde hay excedentes de energía, es decir, porque las pasturas están en plena actividad y en el máximo de producción, las máximas tasas de crecimiento. Lo que buscamos es trasladar la mayor cantidad y la mejor calidad de estas pasturas a la época en que nos falta pasto, que siempre coincide con un momento crítico de la vaca de cría, que es el último tercio de la gestación, el momento del parto y el inicio de la lactancia, hasta que comienza el crecimiento de las pasturas con el servicio. Lo que buscamos es tratar de lograr que la demanda de energía sea cubierta de una manera constante con esa oferta, ¿no? Que tengamos esos picos a través del año. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales apuntamos a tener reservas en cantidad y en calidad para cubrir este bache. La mayoría de los campos en la región, el único tipo de reserva que mantienen son los diferidos, como están acá en esta fotito a la izquierda, con animales. Ustedes saben que en el invierno estas pasturas pierden calidad porque se secan, y por lo tanto muy pocos campos hacen reservas como henos de otra manera, no heno en pie, sino como rollos. Y en este punto, en el caso de tener que implantar una pastura o resembrarla, tenemos una serie de aspectos a tener en cuenta o consideraciones, como es el momento de la siembra, la época, la cama de siembra, el tipo de siembra, que esto lo vamos a desarrollar en otro momento. Simplemente es para recordar que los henos, lograr una muy buena implantación de una pastura, sea para pastoreo o para heno, implica que tengamos un alto número de plantas y una alta cobertura. Eso nos va a dar una mayor disponibilidad inicial de forraje y, en el caso de tener animales, un mayor consumo diario. Cuando todo esto no se cumple y baja la cobertura, por supuesto, repercute en la menor disponibilidad de forraje y en menor consumo diario. También es importante considerar, a la hora de pensar en hacer henos, en qué momento corto una pastura. Lo que quiero representar acá, que siempre un
un momento de crecimiento en estado vegetativo de la pastura, vamos a tener una menor producción de materia seca y una mayor calidad. Acá lo ponemos a esa calidad con una alta relación hoja-tallo, es decir, mucha hoja en relación al tallo, por encima de 1. Y en el otro extremo está cuando la pastura está en un momento reproductivo, donde tenemos una mayor producción de materia seca, pero de menor calidad. Volvemos a que tenemos una baja relación hoja-tallo. Esto va a depender del objetivo que tengamos nosotros para el momento de la confección de heno. Si queremos algo de calidad o algo de menor calidad destinado a una vaquillona de reposición o a una vaca de cría, donde los requerimientos son totalmente distintos. Y hago un pequeño paréntesis acá para decir que esta pastura, sea de excelente calidad o de mediana calidad por el estado fenológico que tiene, siempre a la hora de elaborar un heno no va a tener la misma calidad, siempre va a ser mucho menor porque hay pérdidas en el momento de la confección. La otra consideración que hacemos es que en qué momento corto, si es verde o en seco, para hacer el rollo. Sin duda que la idea es tratar de utilizar la época de mayor producción cuando las pasturas están verdes, porque ahí la calidad siempre es mayor, aunque depende mucho de la especie. En cambio, cuando nosotros nos acercamos a la época fría, o cuando empiezan las heladas y estas pasturas se secan, perdemos calidad y por supuesto también cantidad de materia seca. Todas estas especies nos entregan de diferente manera la producción. Por ejemplo, Gatton Panic tiene unas altas tasas de crecimiento en pleno verano, mientras un Buffel, aunque también lo hace la mayor producción en pleno verano, desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero, puesto como altas tasas, como tasas de crecimiento diario. Todas las subtropicales o megatérmicas presentan esas características, nos dan la mayor producción en estos meses, que coincide sin duda con las lluvias, con la disponibilidad de lluvias. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, ya que desde noviembre hasta marzo, por ejemplo, nos dan casi el 80% del rendimiento anual, tratar de utilizar de la mejor manera posible, a través de cortes, la cantidad y la calidad de estas pasturas. En verde, en crecimiento, hay una pérdida de calidad a través de la edad de la pastura. En pocas semanas, en el crecimiento de una megatérmica, cae lo que es la proteína y también la digestibilidad, aunque es mucho más lento. Entonces, podemos tener, a las 4 semanas de crecimiento, cuando empiezan las lluvias, un nivel de proteína, y hasta las 6 semanas o hasta las 8 semanas adecuado para soportar las necesidades de un animal en crecimiento o de una vaca de cría sin problemas. Pero a partir de la 10ª semana en adelante, las cantidades de proteínas son muy por debajo de los requerimientos mínimos. Así también baja la digestibilidad de estas especies. Cuando se transforman en heno, la calidad también disminuye, aunque el consumo en general está entre 1,5 en porcentaje sobre el peso vivo de un animal, casi al 3% en algunas gramas, como Callide, pero eso depende mucho del momento en que fue confeccionado el heno. Estos son datos
logrados en campos de productores, y entonces tenemos que considerar si queremos una pastura de excelente calidad, donde mejoremos el consumo del heno, o tener una pastura de medio a baja calidad. En algunas determinaciones que hicimos ahí en la zona en Dianfunes, tratando de ver la respuesta de estas pasturas con un manejo frecuente o menos frecuente, medido de una manera como grados días de crecimiento, tenemos un rendimiento acumulado de alrededor de entre 6.000 y 7.000 kilos. Siempre es mayor cuanto es menos frecuente el pastoreo, es decir, tenemos más tiempo entre uno y otro corte o entre uno y otro pastoreo. Siempre logramos una mayor producción que cuando hacemos un pastoreo más frecuente. La diferencia está en que la calidad es distinta. Medido acá como lámina o como hoja, que es lo que consume más el animal y lo que le da la calidad a la pastura, hay unas diferencias notables entre lo que es un manejo muy frecuente o más frecuente, donde tenemos hasta un 47% de lámina, que con respecto a otras, donde el pastoreo o el corte es menos frecuente, donde se disminuye a la mitad. La otra consideración acá es que hay especies que nos permiten lograr más pastoreos o más cortes en esa época de crecimiento que les decía al principio, como el Panicum coloratum o los Baffel, con respecto al Panicum maximum allegatum, que si bien el rendimiento acumulado es alto, no permite más que 2 pastoreos, esto en la zona de Dianfunes. Bueno, Gramas Rhodes también pasa más o menos lo mismo, con rendimientos alrededor de 4.000 o 5.000 kilos, cuando es un pastoreo más frecuente, y cuando es menos frecuente, la producción en este caso se mantiene alrededor de los 3.500 kilos. Y la diferencia está, como les mencionaba, en la cantidad de lámina que tenemos de hoja cuando es más frecuente el pastoreo. Todo esta información que nosotros manejamos como más frecuente o menos frecuente, medido de una manera como grados días de crecimiento, que es la cantidad de horas de temperatura que acumula una pastura para lograr la máxima acumulación de hoja, son básicamente para ver las diferencias en calidad. Recuerden que hoja es lo que nos interesa tener siempre en una pastura, más que tallos. Cuando se evaluaron también algunos datos en henos comerciales, ustedes ven que las proteínas que tenemos acá en distintas especies braquiarias, Buffel, Gramas Rhodes o Gatton Panic, como promedio está alrededor del 5%. Y la digestibilidad no supera el 50% o el 60% en general, que es bajo. Pero bueno, de una pastura de verde en un estado fenológico de actividad plena en crecimiento, sin llegar a la floración, con un nivel de proteína del 10% aproximadamente y una relación hoja-tallo de 1 o alrededor de 1, podemos tener en un heno, en ese momento, cortado en una condición muy buena de la pastura, la calidad baja. Hay pérdidas que hacen que esa calidad baja. Por lo tanto, si partimos de una pastura madura, con muchas flores, con hojas secas, esa calidad va a ser sin duda mucho más baja. Bueno, como para cerrar, unos números generales de lo que es unos cálculos. ¿Cuánto nos puede rendir una pastura ahí en la zona? Promedios.
una hectárea de una pastura megatérmica, estoy poniendo un valor un poquito alto, pero bueno, son 6.000 kilos de materia seca por hectárea, un rendimiento al momento de la confección de henos, con una eficiencia del 60%, nos quedan unos 3.600 kilos de materia seca, que eso nos da unos 7 rollos aproximadamente de 500 kilos. Considerando un equivalente vaca que consume unos 12 kilos de materia seca por hectárea, y considerando también unos 120 días de suplementación solamente con rollo, nos daría para esa vaca unos 1.140 kilos de materia seca. Por lo tanto, una hectárea destinada a heno solamente cubriría el requerimiento de 2,5 equivalentes vacas si se la suplementa solamente con rollos. Bueno, hasta acá es la presentación. Ahora, muchas gracias por escuchar y vamos a ver el tema de las preguntas. Cristian. Sí, abrimos un espacio para los que quieran hacer preguntas. Después, dentro de 15 días, Cristian se quedó tildado. Bueno, lo que Cristian decía es que dentro de 15 días va a haber una charla el 7 de octubre dentro del evento que organiza la Sociedad Rural, y bueno, ahí vamos a tratar otros temas mucho más relacionados con lo que son las especies destinadas a la confección de henos, ¿no? Adaptadas a la región. No sé si Cristian. ahí volví, se me cortó el internet. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, se escucha. Ya explicó Héctor, y bueno, le damos el espacio a las preguntas, a las dudas que tengan. Por ahí Héctor contó la experiencia de cómo encontró lotes, pero un poquito explicar, o sea, alguno tiene duda bien, ¿cuál es el laboreo recomendable para estos lotes que vamos a pensar en hacer rollos? Vos mostraste lotes con más y con menos presencia de pasturas y también de renovales, pero ¿se puede hacer rollos en esas chacras donde había renovales o no? Mira, en realidad en las condiciones que vimos los lotes, sin duda que no. Eso requiere hacer un tratamiento previo para eliminar el renoval y sacar todos los restos leñosos que hay ahí, porque al poner una maquinaria de corte y una maquinaria para un rastrillo, para hacer la andana y después una enrolladora, cualquier palo que haya, y no son palos blanditos los que encontramos del fachinal, son todos con mucha lignina y muy duros. Entonces, cualquier palo de esos va a producir algún daño en la maquinaria, o inclusive en la misma calidad del rollo al levantar cosas que no sean la pastura, ¿no? Hola, gracias. Doy lugar a alguna otra pregunta. Hola Héctor, hola a todos. Hola, Juan. Héctor, ahí vos dijiste que la eficiencia de conversión es del 60%, digamos, en la cosecha del rollo. ¿No puede ser más alta o por qué no puede ser más alta? Mira, sí puede ser más alta. Sin duda, hay que pensar en varios aspectos, ¿no? Desde el momento en que vos cortás, la fenología de la planta, el estado de crecimiento de la planta, la pérdida el secado, el tiempo de secado, la confección de la andana, todo eso implica que haya pérdidas
de material de forraje, sea por hojas si se seca demasiado, o pérdidas de alguna otra manera. En lo que yo estuve mirando, las pérdidas generalmente coinciden en algunos henos confeccionados de moa, por ejemplo, que una moa que generalmente lo hacen al momento de que está espigada, porque tiene hasta ese momento tiene una buena calidad, la eficiencia entre el rendimiento de la pastura y el rendimiento en rollos no superan el 60%. Entonces, con estas pasturas hay que encontrarle muy bien el momento de corte y el momento de acondicionado de todo el forraje para que las pérdidas las reduzcamos al mínimo, ¿no? Pero siempre entre un 20 y un 40% de pérdidas vas a tener, ¿no? No pensemos más que eso. Así que vamos a estar cosechando entre 80 y 60% de la pastura va a ser llevada a rollo, ¿no? Eso es lo que, en la experiencia, digamos, es lo que se logra. Una Muchas gracias, pregunta. Héctor. Dante. Una pregunta. En verano, cuando el gatún, por ejemplo, que acá hay mucha pastura de gatún para enrollar, está en pleno crecimiento, entre el corte y el tiempo de secado, la pastura sigue creciendo. ¿No se causa mucho daño al pisoteo, al maltrato, digamos, por la maquinaria para el segundo corte, digamos así, para el rebrote? Sí, en realidad el tipo de corte que le hagan por la maquinaria, no sé qué maquinaria disponen ahí, pero digamos, vamos a hacer eso así muy rápido. La peor máquina es la desmalezadora común, la mejor máquina es la que tiene las cuchillas cortas o la cizalla, que es el otro movimiento de vaivén, pero que para estas pasturas es más complejo. Después de ahí, el acondicionado es otra de las cosas que ayuda a la pérdida de humedad, al secado. El secado, ya cuando está cortado eso, debería ser lo más rápido que podamos para tratar de llevarlo al rollo, ¿no? Las pérdidas que puede haber o el daño que puede haber sobre la pastura depende de la altura de corte, la máquina usada y el tiempo de permanencia de ese material cortado sobre la pastura. En general no hay mucho daño por pisoteo porque las pasturas se recuperan bastante bien rápidamente. El problema que podemos tener, grave, digamos, es que llueva justo cuando tenemos el momento de confección del rollo, que en una zona árida, bueno, es más difícil, pero estamos en una época de lluvias también. Es otro de los aspectos que tenemos que considerar. Hoy con los pronósticos, aunque sea un pronóstico extendido a 14 días, nos permite manejar el momento de corte y ajustarlo durante la semana, tratando de utilizar el corte, al realizar los cortes a la mañana, para aprovechar todo el día de secado. Hay mucha temperatura, mucha heliofanía y viento y eso ayuda. Entonces, cuanto menos tiempo esté la pastura en el campo, tirada, sin duda, mejor va a ser la calidad, mejor va a ser el rebrote de la pastura, porque estamos sacando todo ese material que está haciendo sombra y que de alguna manera puede dañar, ¿no? Aún después de la lluvia, muchas veces es preferible sacar todo ese material y aunque sea de menor calidad y total, siempre va a ser útil, aunque sea para una vaca de cría en el momento
en que no tenemos nada, ¿no? No sé si, Dante, si con eso está más o menos respondida tu pregunta o tu consulta. Sí, sí. Sí, iba por ahí, por el daño que le hacíamos en el caso del rebrote del gato. Si nos demoramos mucho, si cortamos en un mal momento, nos viene un temporal, alguna cosita de esa, empieza a rebrotar, el rastrillo iba a afectar el rebrote, o sea, me imagino que eso afecta al corte posterior. Sí, Pero los tiempos entre cortes en ese momento, digamos, vamos a tener que respetarlos. Después explicaremos un poco los momentos de corte, pero en ese momento, pasar el rastrillo, si supongamos que tuvimos una semana, con las tasas de crecimiento que tiene el gato en pleno verano, que son muy altas, una semana es mucho, sin duda. El rastrillo puede dañar algo de hojas en el momento de pasar, dañar un poco, pero la pastura se va a recuperar muy bien y se puede retrasar un poco el próximo corte, pero no tengamos temor en eso de hacer el trabajo, porque la pastura es preferible sacar todo el material, aunque tenga algo de crecimiento la pastura ya, con hojas verdes, porque el daño va a ser poco y se va a recuperar rápidamente, ¿no? perfecto. Yo, Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mucho gusto, Marcelo. Bien. Dos preguntas relacionadas a... cuando hablaste del rendimiento del 60 al 80% y las pérdidas que tenemos, aproximadamente esa misma pastura en pastoreo directo, ¿qué pérdidas tendría? Y estamos casi en lo mismo, porque la eficiencia de uso de las pasturas no supera el 60%, porque estamos casi en lo mismo cuando utilizamos el pastoreo, porque muchas veces nos pasamos para el momento de uso, no metemos la cantidad de animales adecuada, no ajustamos la carga, y siempre las eficiencias de uso ideales serían un 70%. Así que siempre queda un 30% o un 40% en el campo, ¿no? Sea por pegado a la pastura, o porque quedan los tallos, porque entramos tarde, o porque hay pisoteo o alguna otra causa en ese momento que no nos permite superar esa eficiencia, ¿no? Así que no nos preocupemos tanto por el 60 lo máximo que podamos lograr sería ideal. Perdemos más a veces por pasarnos en el corte y perdemos calidad y causamos más daño en la pastura que pensar en que vamos a lograr el máximo en cada corte, el máximo de aprovechamiento, ¿no? Por ahí es preferible hacer más aprovechamientos en toda esa estación que pensar en uno solo y hacer el uso de ese potrero, destinarlo casi exclusivamente a la confección de henos, ¿no? Marcelo, tenía otra pregunta vos. Algo mencionaste, Héctor, el tema de, vos hablaste de la relación hoja-tallo cuando los cortes son más frecuentes. Sí. En una época estival, suponete un coloratum en la zona, ¿es conveniente bajo las condiciones generalmente normales, una precipitación estival acá rondando en todo el proceso de 400 milímetros? Sí. ¿Es conveniente hacerlo dos cortes en su etapa de crecimiento del gato en el verano? ¿O mejora el segundo, después del primer corte, mejora esa relación tallo-hoja? Por ejemplo, por decirte el coloratum, que bueno, que es más de pie de sierra, ¿no? Sí, sí. Mira, en el coloratum nos sorprendió la respuesta que tiene en toda esa zona cuando hicimos muchas evaluaciones. Yo creo que es preferible buscar en esa época de hacer el mayor número de cortes. ¿Por qué? Porque vos vas a estar
permitiéndole a la pastura que aproveche mejor el agua y mejor la disponibilidad de temperatura en todo ese periodo. El concepto de eso es que la pastura llega un momento en que acumuló tanto de temperatura, para decirlo, en un periodo de tiempo, que pueden ser en pleno verano, vamos a ponerlo en 25 días, ya está a la altura, en las condiciones para cortarla. Cuando nos vamos hacia el otoño se puede alargar un poquitito más, pero podemos tener 40 días. Eso nos permitiría tratar de tener 2 o 3 cortes, pero calculemos 2, con buenas cantidades de pasto, sin perder la persistencia de la pastura, de buen rendimiento y de buena calidad, ¿no? Yo creo que la zona está en condiciones para eso, ¿no? Por supuesto, va a depender, como vos lo dijiste, de las precipitaciones, ¿no? Pero hay una eficiencia de conversión y el peor es el Gatton. Cuando llueve mucho, el Gatton da mucho, y cuando llueve poco, da poco. El que mantiene más es el Coloratum y el Buffel, ¿no? Los que se mantienen un poco más estables. No mucha producción, pero mucho más estable. Así que, conociendo algo de la zona y en años normales, yo creo que con dos aprovechamientos se podrían hacer en la temporada, ¿no? Y quedaría un remanente, sin duda, para el otoño y para el invierno. Bueno, gracias, Héctor. No, Héctor, sí, bueno. yo quería saber con cuánto entraría la máquina a cosechar, con cuántos kilogramos de materia seca entraría la máquina a cosechar y cuánto sería una siembra, digamos, cuántas plantas por metro cuadrado necesitaría tener para la siembra, digamos, para el que va a preparar el lote, cuántos kilos tiro, pero cuánto tendría que lograr, cuántas plantas por metro cuadrado tendría que lograr de estas pasturas. Sí, bueno, con la eficiencia del logro, muchas veces tiramos mucha semilla. La idea es tirar alrededor de 200 semillas por metro cuadrado, y de ahí depende ese logro, esa eficiencia que vamos a tener, que muchas veces no supera ni el 20 ni el 30%. Entonces, si nosotros tiramos 200 semillas, que por ahí estamos con 8 kilos, con 6 kilos, depende de la calidad de esa semilla, la idea es lograr entre 40 a 50 plantas por metro cuadrado. Cuanto más densa sea la pastura, nos evita que nos forme, como el caso del Gatton o el Coloratum, matas. El hecho de tener matas complica mucho al momento del corte también. Esas matas grandes, como pasadas del Gatton, muchas veces porque tiene baja densidad. O para los Buffel, que distinto a las gramas que dan otro tipo de coberturas. Ese es más o menos el número que nosotros deberíamos lograr de plantas por metro cuadrado, ¿no? Ya al año de establecida la pastura. Y los kilos para empezar a la cosecha, y mira, nosotros en los primeros cortes en el Gatton, por ahí te concentra casi el 50% del total en el primer aprovechamiento, y por ahí tenés 3.000, 4.000 kilos en ese momento, ¿no? Y más adelante 2.000 o 3.000 kilos, que sería el segundo aprovechamiento en el caso del Gatton. Yo creo que 2.000, 2.500 kilos en un momento en que empieza, digamos, la hoja bandera, cuando aparece la hoja bandera, que está embuchada la espiga, para que tengamos una idea, sin hablar de alturas o de kilos, ese es el momento ideal para el corte de estas pasturas, que estamos ahí en un equilibrio entre cantidad y calidad. Más de eso perdemos calidad. Menos de eso ganamos calidad, pero no tenemos los kilos. Así que nos tenemos que mover ahí en ese rango
de kilos o de momentos para empezar el corte, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Bien, Juan. Acá hay una consulta escrita. Mauricio García, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Quería hacer una consulta. El rollo, o sea, la pastura en rollo, ¿qué rendimiento nos da cuando la queremos usar bueno, en vez de diferir esa pastura, la hacemos rollo? ¿Mejor el rendimiento en el animal, el rollo? ¿Cuál es nos rinde más, el rollo o diferir la pastura? Mira, los rollos, partamos así. Una pastura verde, una pastura en estado verde tiene la mejor calidad. Cuando vos la cortás, vas perdiendo calidad. Entonces lo que lográs de un rollo no tiene la misma calidad de la pastura que vos cortaste. Perdés un poco de calidad en proteína, digestibilidad y esas cosas. Pero frente a un diferido, vos vas a tener la oportunidad de llevar la mejor calidad de la pastura de una época de crecimiento a una época en que no tenés nada. El diferido lo que tiene es que se va degradando a medida que pasa el invierno, va perdiendo hoja, se van quedando los tallos, y la calidad es muy baja del diferido, pierde mucha calidad si lo medimos como proteína, puede estar en un 4%, no te digo que un rollo en el momento ideal de una pastura, cuando lo cortes vas a estar en un 10, pero podéis tener un 6 o un 7% de proteína, y esos 3 puntos sin duda que van a repercutir en el momento de transformarlo o de ser utilizado por el animal, ¿no? Recordemos que el heno no es la mejor conservación de la pastura, porque ustedes tienen un proceso de degradación. O sea, al momento del corte sigue la respiración y del pasto por las hojas. Y esa respiración hace que pierda calidad, proteína o hidratos de carbono, de lo poco que tiene la pastura, ¿no? Entonces siempre hay una degradación, pero comparado con un diferido, bueno, tiene esas ventajas de que se degradaría menos, aunque hay otros factores como la conservación, el lugar donde lo puedas mantener. Y la otra cosa es que el heno, el rollo, lo podés llevar de alguna manera a donde tenga las vacas. Está bien que podés llevar las vacas al potrero diferido, pero por ahí podés utilizarlo el heno en determinados lugares y no movés las vacas, ¿no? Bueno, son suplementos, siempre el heno lo tenemos que pensar de esa manera, de que es un heno que es para utilizarlo bajo ciertos requisitos y planificarlo para usarlo dentro del sistema y en ese año. No es hacer heno para mantenerlos. El heno lo tenemos que pensar, cualquier reserva que hagamos, lo tenemos que hacer para utilizarlo dentro del año, no es para acumular. Ahora, si el año vino muy bueno y tenemos mucho pasto, bueno, veremos qué hacemos, si recriamos mejor la vaquillona o ayudamos más a la vaca para que entre que mantenga la condición corporal al momento del parto o algún otro. Pero siempre si ponemos pastura verde, heno y diferido, esa sería la escala, a mi criterio, ¿no? Por los datos que yo manejo en cuanto a calidad. Perfecto. Bárbaro, gracias. Sin duda que el heno tiene un costo, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Porque tenés que mover una maquinaria, gastás gasoil, un combustible, y tenés que cortar, rastrillar y enrollar. Y después tenés el otro de acomodarlo en el lugar definitivo donde los vas a conservar. Todo eso tiene un costo. Pero bueno, se amortizaría en que vos vas a disponer de mucho forraje en cantidad y de la calidad que uno busque en el momento que lo necesite, ¿no? Esa sería la contrapartida de
Y en zonas como las nuestras, donde están ustedes, las reservas cumplen un papel importante, ¿no? Y la reserva tiene que ser de calidad, la mejor calidad que podamos lograr. Siempre verde, silo, enolajes y henos, así viene disminuyendo la calidad, ¿no? Cuanto más agua tenga el forraje, cuanto menos lo sequemos, mejor calidad va a tener. Pero bueno, esos son los esquemas en el tema de los forrajes conservados, ¿no? Como concepto general, digamos, ¿no? Y como concepto de uso dentro de un sistema ganadero es cubrir los requerimientos en el momento en que no tenemos más que nada de forraje, o tenemos la pastura natural o la pastura seca, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya vamos cerrando la reunión. Ya se está cumpliendo la hora. Héctor, Sí. el heno del sorgo, de eso, porque vienen, viste, hay sorgo muy azucarado, forrajero, silero. ¿Qué tipo de sorgo se podría utilizar? Y eso también se podría hacer 2 cortes, o la megatérmica en la zona esta es la que más apropiada para hacer 2 cortes. Con los sorgos, vamos a hablar de un sorgo forrajero, cualquiera de estos, cualquier sorgo forrajero, podés destinarlo, igual que la moa, como verdeos de verano, a enrollarlos. En los sorgos forrajeros podés hacerle más de un aprovechamiento, más de un corte, ¿no? Porque tiene un rebrote que te permitiría hacer un segundo corte también. Distinto a la moa, que la moa la cortás cuando está ya florecida y se termina. Hacer el corte, tienes crecimiento explosivo que te permitiría hacerlo en un tiempo muy limitado, a diferencia del sorgo, que por ahí podés extender el crecimiento y el aprovechamiento, ¿no? Por eso yo decía que en los espacios limpios uno puede pensar en mantener los cultivos anuales, o como sorgos, como moa. No hablo de los de invierno porque a veces puede faltar agua, pero los de verano, que tenemos oportunidad de hacerlo, también podemos sembrar. Y yo les prometo para la otra charla completar la respuesta con los mejores sorgos destinados a la inificación, y el rendimiento y los kilos y las posibilidades de hacerlo ahí en la zona, ¿no? Bueno, listo. Si te parece, no digo porque no quiera responderlo, pero para dar una respuesta con rendimiento, yo me fui mucho a las megatérmicas, pero están incluidos las moas, los sorgos, como otras especies factibles de enrollar, ¿no? Bueno, listo. Vamos a ver si se puede hacer, no sé la disponibilidad de tiempo que tengas, Héctor, pero en una de esas sí estaría bueno hacerlo presencial con el protocolo correspondiente. Sí, la idea es que estuvimos hablando con Cristian de estar ahí, presente ese día, como para charlar y bueno, responder de otra manera. El cara a cara es mucho mejor que de esta manera, ¿no? Bueno, voy a estar presente ese día ya, así hablamos con Cristian. listo. Muchas gracias, Héctor. No, por favor. Buenas tardes. Bueno, si no hay más preguntas, te damos muchas las gracias, Héctor. Cristian. Sí. Sergio. ¿Qué tal? Sí, quería hacer una pregunta, no sé si va dentro del tema, pero ¿cuál sería el laboreo para implantar el coloratum en nuestro terreno de acá de la sierra? Digamos,
cuál sería la profundidad, si puede ir al voleo o tiene que ser con máquinas, y bueno, esa es mi pregunta. Sí, mira, la forma de sembrar, vamos a hacer la más adecuada, donde podemos tener más posibilidades de lograr que todas las semillas nazcan, es a una profundidad que no supere el medio centímetro y que esté tapado con máquina y que tenga alguna compactación. Al voleo siempre es preferible taparlo después y compactarlo. Eso ayuda a la emergencia. Y si es al voleo sin cobertura, es la peor situación que podemos pensar para la siembra de cualquiera de estas pasturas. No es porque no van a nacer, algo van a nacer, pero no queremos que nazca algo. Lo que queremos, que ya que invertimos en semilla, es que nazca todo lo que podamos, ¿no? Y para eso le tenemos que dar ciertas condiciones. El laboreo, si el suelo es bueno, que no tenga ningún impedimento ni ningún otro factor limitante, como puede ser sales o alguna otra cosa, es preferible remover un poco el suelo a tirarlo sobre un suelo sin remover, ¿no? Esas son algunas de las condiciones que siempre buscamos para la siembra de una pastura. El manejo de la cama de siembra, bueno, desde utilizar una máquina, recuerden que nosotros estamos tirando una semilla comercial o una semilla que mínimamente tenemos que hacerle algún PG, algún poder germinativo para ajustar los kilos, y después tenemos que esa semilla le tenemos que dar todas las condiciones como para que se transformen en plantitas, ¿no? La profundidad es muy importante, no hay que superar, no tenemos que mandarla a 1 centímetro o a 2 centímetros. La plantulita es muy pequeña, ustedes habrán visto porque habrán sembrado también, que es un hilito lo que da. Y si va muy profundo, es una semilla muy pequeña, no es ni siquiera como la de sorgo, para dar una idea. Entonces no tiene que superar esa superficie en la profundidad, ¿no? Medio centímetro como máximo es lo que estamos apuntando a que lo que se busca para esta siembra. Y la compactación es otro factor importante. Es recomendable compactarla después de sembrarla. Es recomendable siempre compactarla, aún sembrándola al voleo. Pasarle muchas veces, esto no ha cambiado mucho porque hace 30 años que se hace muchas veces lo mismo. Hay algunos productores que usaban cubiertas viejas unidas en tándem y eso le pasaban un rolo de alguna manera, el desterronador que se conoce o algún otro rolo que pueda compactar. Y ustedes habrán visto que en la rueda del tractor muchas veces hay un buen nacimiento si la tiran a la semilla. Y eso porque nosotros vamos a compactar después, pero es preferible eso a no hacer nada. Pero siempre las sembradoras que se usan compacta antes, porque va compactando la línea de siembra y ahí va depositando la semilla, ¿no? Y después se tapa y va otra rodita compactando un poquitito. Entonces todo eso es porque se está pensando en darle la mejor condición a esa semilla, ¿no? Pero de todo eso, la profundidad creo que es clave. Si va muy profundo... Eso en cuanto a la profundidad de la semilla, pero también es recomendable hacer una labranza profunda en el suelo y 2 o 3 pasadas de rome o de arado, si en el caso que se pueda, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La cama de siembra, por eso digo, lo podemos hacer desde la siembra directa, que si hay máquinas que lo puedan hacer, hasta la labranza para controlar malezas, para controlar algunas leñosas, para controlar o para remover un poco si está muy compactado muchas veces el suelo. En ambientes, por supuesto hay que tener en cuenta que no haya erosión, que manejemos cierta cobertura o algunos otros aspectos, ¿no? Así como lo dice Cristian,
la disponibilidad de maquinaria que tenga uno en el campo, muchas veces una rastra, con rome, con un cajón sembrador, o hay mucho tipo de maquinaria. Entonces, sin duda que prepararlo antes puede ayudar, pero que no sea una remoción que después la semilla se vaya muy al fondo y no, eso nos complique bastante la emergencia, ¿no? Cristian, después cuando hagamos la presentación allá, todos estos aspectos que están surgiendo como preguntas, se puede ampliar y se puede presentar de otra manera, como para que lo tengan ustedes mucho más claro, ¿no? Con esas recomendaciones que por ahí están surgiendo a través de las preguntas, pero que sería bueno ya para la presentación tenerlas en cuenta. Bueno, Héctor, si no hay más preguntas, no queda ninguna pregunta. Te damos muchísimas gracias. Marcelo, si querés hacer el cierre, de parte mía, bueno, darte las gracias. Y bueno, estás invitado, ya programamos bien la visita y la próxima capacitación. A todos los participantes, también de decirle que, bueno, espero que les haya servido. La duda que no se hayan animado a realizar ahora, va a estar bueno que puedan venir y participar el 7 de octubre, va a ser presencial, lo más seguro. Y bueno, ahí pueden venir y hacer todas las dudas y consultas que tengan. No tengan miedo, Pere es un ingeniero, un profesional que sabe mucho del tema, es muy sencillo y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos para que logren una buena pastura y realmente puedan producir rollos de calidad. Bueno, yo agradecerle a Héctor y bueno, y al INTA por toda la colaboración para que podamos de alguna forma ir acercando herramientas a los productores y puedan ir soslayando este tema tan importante que es el bache forrajero que tenemos, salida de invierno, inicio de primavera, porque las lluvias se concentran a partir del 15 de octubre en adelante, y en el momento que tenemos que concentrar la aparición y en el momento donde no llueve pasto tampoco, entonces es muy importante para la productividad. Siempre estimamos y está registrado que el porcentaje de estete en el departamento es del 44%, o sea, y es porque nos falta comida más que sanidad y más que genética. Así que bueno, en este trabajo que iniciamos con el Ministerio, con el INTA, la Sociedad Rural, de conseguir esta máquina y poder ir ayudando a los productores, hemos sumado también una sembradora directa que proveyó el INTA, que ya esta semana, por una cuestión de tiempo, no la hemos podido llevar para estar reparada, una sembradora de chorrillo, especial para el tema de pasturas. Así que bueno. También ese sistema para el alcance de los productores también. Y bueno, ir apoyando y colaborando. Y bueno, desde ya agradecido a la institución del INTA y especialmente en este caso para vos, Héctor, y bueno, para Cristian, que siempre está. Y bueno, lo vamos a esperar el día 7, que bueno, va a haber actividad en las rurales ese día porque van a estar la jura de reproductores, va a ser una exposición muy limitada por el tema de COVID, solamente va a haber una exposición ganadera, nada más que eso. Y el día siguiente va a ser el acto inaugural y el remate. Y en el marco de esta exposición, bueno, queremos ayudar a la gente para que vaya aprovechando esta maquinaria que está a disposición y le pueda servir y de ser útil, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Héctor, por tu deferencia de acercarte. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que me siento muy bien con la invitación, después de bastante tiempo que no, sin estar sin actividad y sobre todo sin ir al campo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Así que bueno, cuando dispongan ustedes, no solamente para las charlas, sino también para hacer alguna actividad, después con Cristian lo pueden organizar en algún campo, con todo gusto, ¿no? Bueno, listo, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces
dentro de unos días, el 7. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.